Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a nuestra transmisión. Les invito junto conmigo, a abrir su Biblia en Juan 14, versículo 26 y 27. Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Qué promesa maravillosa de nuestro Señor Jesús. Nosotros no estamos solos. Lo tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consolador. ¿Será que usted puede agradecer al Señor por su presencia en nuestras vidas? Así que les invito ahora, junto conmigo, a adorar al Señor. Nuestro amigo Santo Espíritu, ven y enciende nuestro corazón. Ven con sanidad y gran poder. Tus señales manifiéstanos. ¿Y qué decir o qué hacer cuando tú vienes aquí? Eres más que bienvenido. Hoy te deseamos otra vez aquí. Nuestro amigo Santo Espíritu, hemos esperado tu soplar. Con tu aceite
eres más que bienvenida. Hoy te deseamos otra vez aquí. Buenos días, hermanos. Wow, cómo Dios es bueno y cómo es bueno alabar al Señor. Muy buenos días a todos ustedes que nos están acompañando en esta transmisión. Es un gran placer para nosotros tener a ustedes ahí en sus casas participando de ese culto junto a nosotros. Yo quiero leer el texto de la palabra de hoy. Está en el segundo libro de los Reyes, Segundo Reyes, capítulo 6, del versículo 13 al 20. La palabra dice así: Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con la gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Estamos viviendo un tiempo de adversidad, y necesitamos una visión de fe, necesitamos un espíritu de fe en nuestro corazón para poder pasar por ese tiempo, permaneciendo con nuestra fe inquebrantable y para poder pasar de la mejor manera posible. En toda nuestra vida, hermanos, estamos llenos de situaciones adversas. Tendremos problemas. Si no estamos pasando por un mal momento ahora, en algún momento pasaremos. La palabra dice que la armadura es para que cuando llegue el día malo, que podamos aguantar, que podamos vencerlo, superarlo. Todos los días enfrentamos luchas y tribulaciones, pero también tenemos victorias y logros en nuestra vida. En la vida de los discípulos de Jesús no pasa algo diferente de lo que pasa en la vida de la mayoría de las personas. A veces uno piensa que por ser cristiano no va a pasar por ninguna dificultad, pero la verdad es que los cristianos, así como los no cristianos, todos nosotros pasamos por tiempos buenos y también por tiempos malos. El Señor envía sol y lluvia a todos, buenos y malos, justos e injustos. Cristo nos dijo que pasaríamos por problemas, que pasaríamos por dificultades en nuestras vidas. Cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Él va a decir: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo que no tendríamos, sino el contrario, que en el mundo tendríamos aflicciones. Vemos que claramente mientras estemos aquí, en este mundo caído, en ese mundo que necesita tanto del Señor, en ese mundo donde la mayoría de la gente aún vive en el pecado, pasaremos por dificultades, tendremos problemas hasta que Jesús venga a buscarnos. Seguramente tendremos no solo un día, sino algunos días difíciles en nuestras vidas.
Pero lo bonito de este versículo es que la parte B del versículo 33 nos va a decir, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo a nosotros que a pesar de que vamos a tener aflicciones en el mundo, que vamos a pasar por tiempos difíciles, que Él está con nosotros y lo mejor, Él ya venció el mundo. Él venció por nosotros. Él venció al mundo por nosotros. Por lo tanto, en nuestras luchas diarias no estamos solos. En cada momento el Señor está con nosotros y sabe, lo mejor de todo es que Él ya venció. Él no dijo que vencerá. Él no dijo que tal vez que hay una posibilidad. Él dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Estamos luchando una batalla que ya conocemos el final. Ya sabemos quién ganó esta lucha. Y Él prometió estar con nosotros y a través de su victoria, nosotros, su iglesia, también tenemos la victoria. El mundo ha pasado por una gran crisis. Yo en todos los años de mi vida nunca había visto una crisis tan grande que llegase a todos los países del mundo. En algunos más, en otros menos, pero el mundo está preocupado. La gente está preocupada. ¿Por qué? Porque es una situación a nivel mundial. Entonces, cuando hay algo en un determinado país, ese país puede buscar ayuda en otro país, pero si todos los países están pasando por un momento de crisis, ¿a quién buscaremos? Y el salmista nos dice que yo alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que nuestra esperanza y confianza esté en el Señor, no en los gobernantes, no en personas, no en que alguien va a crear una vacuna, que va a pasar algo, no. Yo sé que el Señor ha cuidado de mí, de mi familia, de ti, de tu familia, y Él seguirá cuidándonos en medio de todo eso. La primera cosa que quiero hablar en ese mensaje, hermanos, es que Dios está con nosotros aun cuando no lo podemos ver. Eliseo, en el versículo 16 y 17, dice así: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. El rey de Siria estaba furioso. Él pensaba que había un espía dentro de su propia gente que avisaba al rey de Israel cuando él iba a atacar, que entregaba informaciones al rey de Israel. Cuando él se entera que era el profeta Eliseo que revelaba los planes que él tenía para atacar a Israel, y así el rey de Israel podía prevenir, podía tomar las debidas precauciones y cuidados para no ser atacado por el rey de Siria, entonces el rey se enoja y envía a todo su ejército para buscar al hombre de Dios. Él se entera que Eliseo estaba en Dotán y envía su ejército para arrestarlo. En la mañana, después del ataque, después de que toda la ciudad estaba sitiada, la palabra dice que el ayudante del profeta, saliendo de su casa, queda aterrorizado, preocupado, con miedo, porque él ve el tamaño del ejército enemigo que estaba sitiando toda la ciudad. Él queda con temor, viendo la cantidad de soldados, de carros, de caballos. Él fue vencido por el miedo, no sabía qué hacer. Él solo quedó preocupado porque no podía ver el ejército del Señor que estaba con ellos. En los días más difíciles de nuestra vida debemos creer que el Señor está con nosotros, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Este ayudante de Eliseo, su siervo, podía ver con los ojos naturales, y con los ojos naturales él alcanzaba a ver que la ciudad de Dotán estaba sitiada por el ejército enemigo. Con sus ojos naturales él pudo ver todo el ejército enemigo
pero no pudo ver el ejército de ángeles del Señor que estaba con ellos. Cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, entonces él sí pudo ver que había un ejército mucho más grande que estaba con ellos para cuidarlos y para protegerlos. Y yo te pregunto, ¿cuál es nuestra actitud frente a los problemas? En el capítulo 6, versículo 15, segundo Reyes 6:15 dice: al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con el ejército, con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ante la lucha, ante la dificultad y el problema, el ayudante del profeta queda aterrorizado. Él no reaccionaba, no sabía qué hacer, estaba dominado por el miedo. Frente a las batallas que enfrentamos en nuestras vidas, a menudo tenemos la misma actitud del ayudante de Eliseo. Quedamos paralizados, no reaccionamos, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces usted ha mirado a su pastor y le ha dicho: pastor, yo no sé qué hacer? Usted ha mirado a tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, algún hermano, algún amigo y les ha dicho: no sé qué hacer. Y usted ha quedado paralizado, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Así estaba el ayudante del hombre de Dios, asustado, con miedo. Y nosotros también a veces nos asustamos por la enfermedad, o por el desempleo, o por los problemas familiares. En toda esa pandemia, muchas personas están sufriendo y están asustadas por la enfermedad. Hay otras que están asustadas porque o perdieron su trabajo o temen perder su trabajo. Y hay otras personas asustadas, paralizadas por problemas dentro de su propia familia. En resumen, quedamos desesperados cuando enfrentamos un problema que no podemos ver la solución, que no podemos ver la salida y por eso quedamos con miedo. Es natural en el ser humano que cuando no tenemos el control, cuando no sabemos cómo solucionar, cuando no sabemos cómo arreglar una situación, cuando no podemos ver la luz al final del túnel, que tengamos miedo. Pero nosotros los cristianos, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, sabemos a dónde buscar ayuda, sabemos a dónde buscar el socorro en tiempos difíciles. Debemos tener la misma actitud del profeta Eliseo. En el versículo 16, Eliseo dice a su ayudante: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta tiene una actitud completamente diferente de la actitud de su ayudante. Eliseo sabía que el Señor iba a protegerlo. Lo sabía porque Dios le había permitido ver con los ojos espirituales, que sabía, estaba seguro de eso, porque el Señor había permitido a Eliseo ver la realidad espiritual y saber que junto a él había un ejército celestial con carros de fuego. Su ayudante aún no lo había visto. Su ayudante aún no sabía que había un ejército de ángeles listo para defenderlos. Entonces Eliseo ora y sus ojos son abiertos porque el Señor abre sus ojos para que el siervo pueda ver lo mismo que Eliseo estaba viendo. Es antes de la lucha que nuestra fe es probada. Somos forjados en el calor de la batalla. Es ahí donde debemos clamar al Señor y pedirle que abra nuestros ojos para que podamos ver la victoria, para que podamos ver que el Señor está con nosotros. Cuando el gigante Goliat estaba desafiando al ejército de Israel todos los días, y cada día él se paraba y desafiaba al ejército de Israel. Gente entrenada, preparada para la batalla, pero todos mirando el tamaño del gigante, quedaban con miedo y no
se llenaban de valor y coraje para ir y enfrentar al gigante. Cuando un día aparece el pequeño David, que con 5 piedras y su honda, pregunta: ¿quién es este incircunciso para desafiar al ejército del Dios Todopoderoso? ¿Quién es este incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo? Hermanos, debemos creer que aunque no podamos ver el Señor, Él está con nosotros y no será una enfermedad que nos va a robar la paz, que va a quitar la fe que tenemos en el Señor, porque nuestra confianza está puesta en Él. No podemos ser como el ayudante de Eliseo. No podemos ser como el ayudante que estaba viendo al enemigo, viendo la realidad natural y por eso estaba lleno de miedo. Debemos ser como el hombre de Dios que en el momento de dificultad, al ver todo el ejército enemigo, él busca al Señor y el Señor abre sus ojos y él puede ver lo que estaba en el mundo espiritual. El Señor envía sus ángeles para protegernos. El Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Debemos orar para que el Señor cuide nuestra casa, que el Señor cuide nuestra familia, que el Señor cuide nuestro trabajo, que el Señor cuide, hermanos, nuestro corazón en ese tiempo. Debemos tomar cuidar para no perder nuestra fe y la confianza que tenemos en el Señor en los tiempos difíciles. Sabemos que el Señor nos ha cuidado, sabemos que Él no falla, sabemos que Él no nos dejará, que Él no nos abandonará, por eso no hay por qué temer. Pero si llenamos nuestro corazón con las noticias que escuchamos, vamos a perdernos en medio de esta pandemia. Debemos sí buscar saber cómo está la cosa. Debemos sí saber cómo anda la situación de nuestro país, tanto económica cuanto de salud. Debemos sí ser prudentes, debemos sí evitar salir en este tiempo, debemos sí cuidarnos, sí debemos protegernos, pero tampoco por buscar protegernos, por tomar los debidos cuidados, debemos abandonar nuestra fe. Debemos ser sabios, obedecer las orientaciones, cuidarnos, pero no desesperarnos. Hay una gran diferencia entre estar cuidando de los detalles para evitar un problema. Hay una gran diferencia entre ser prudente y vivir una vida desesperada y preocupada, pensando que lo peor nos va a pasar. Nuestra actitud debe ser como la del profeta Eliseo, sabiendo que el Señor está con nosotros, no como la actitud del ayudante que temblaba de miedo. Yo, cuando leo ese texto, me imagino la actitud del ayudante, como cuando el Chavo del Ocho se asustaba y quedaba paralizado. Muchos de ustedes se acuerdan, los que somos un poco más viejitos, sí. Y él se asustaba y quedaba paralizado y no reaccionaba hasta que le tiraban un poco de agua en la cara y él recién despertaba. No podemos ser así, hermanos. No podemos ver la dificultad, el problema, la prueba y paralizarnos. Fuimos hechos para la batalla, somos soldados del Señor. Debemos estar firmes y permanecer constantes en la presencia del Señor. Si no podemos ver la victoria, si no podemos ver la solución, debemos clamar al Señor para que Él muestre la realidad espiritual que no podemos ver con los ojos naturales. Hay momentos que no vemos realmente, que no podemos ver una salida, que no sabemos qué hacer. Y cuando estamos pasando por un tiempo así, debemos buscar al Señor y rogar y clamar a Dios. Señor, abre mis ojos. Señor, muéstrame, Señor, qué tengo que hacer, a dónde debo ir, de qué forma tengo que hacer, de qué forma tengo que vivir. Debemos saber, hermanos, que cuando buscamos del Señor, cuando hablamos con Él, Él nos responde.
Cuando oramos y buscamos al Señor, Él contesta nuestras oraciones. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pablo va a decir así a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu que está sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos fue dado, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor, no es un espíritu de preocupación, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué podemos aprender en este versículo, hermanos? Primero, el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo, es un espíritu de dominio propio. Yo puedo dominar mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes. Yo puedo dominar lo que pienso, en lo que creo. Yo puedo dominar y saber si lo que estoy viendo, eso me está ayudando, si esas noticias, si ver muchas noticias está empeorando mi situación, porque yo me quedo más preocupado. Podemos también manifestar las actitudes de amor, cuidando a las personas a quien amamos. Si sabemos que hay personas que necesitan y podemos ayudar ayudando, llamando a las personas, enviando mensajes. Y un espíritu de poder, de saber que nada ni nadie puede contra nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y está sobre nosotros. No hay por qué temer cuando el Señor está con nosotros. El texto tan conocido de todos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No será un virus, no será un problema, no será una pandemia, ni una cuarentena, ninguna situación. Si el Señor es con nosotros, si Él está con nosotros, si Él realmente, usted cree que el Señor habita en tu vida, no hay por qué temer. Que podamos vivir la plenitud de nuestra vida cristiana, viviendo y confiando en las promesas de Dios, en las promesas que están en la palabra de Dios para nuestra vida. Sabe, a veces tememos y no sabemos qué hacer porque no conocemos la palabra. La palabra debe ser nuestro alimento, la palabra debe ser nuestra fuente de vida. Debemos buscar en la palabra. Hay muchas personas que piensan que necesitan recibir una palabra de alguien para que puedan creer. O dicen, y tal persona me entregó una palabra del Señor, cuando lo que la persona hizo fue decir una palabra de la palabra de Dios. A veces esperamos que una persona nos llame o que nos envíe un mensaje y decimos, cómo es bonito eso y esa palabra ministró en mi corazón, cuando esta palabra está escrita. Lo que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios, y cuando el temor y cuando la preocupación llega a nuestro corazón, podemos enfrentarla y vencerla por la palabra. Debemos orar para que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Debemos orar, hermanos, para poder ver más allá de lo natural, para poder ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que sale en la noticia, más allá de la opinión de los expertos, poder ver lo que el Señor está haciendo, ver lo que el Señor está ministrando, lo que el Señor está obrando en nuestra vida y en nuestra nación. Debemos ser fieles en la prueba. Este es el momento, hermanos, el momento de la prueba, el momento de la dificultad. Es el momento donde nuestra fe es probada y donde debemos manifestar todo lo que decimos que creemos. Porque cuando todo está bien es bonito y fácil decir que hoy qué bonito, que Dios es bueno, qué maravilloso. Pero cuando llega la prueba es el momento de manifestar toda la fe que tenemos y de revelar a las personas que realmente creemos en lo que predicamos. Debemos siempre crecer en fe, orar en todo tiempo y glorificar a Dios. Entiende, hermano, que los milagros y las maravillas poderosas del Señor
no se quedaron en el pasado, en la antigüedad. Aún son promesas de Dios para nosotros, para el día de hoy. Hay muchas personas que no creen en milagros, hay personas que ya no creen en las maravillas, que piensan que todo eso quedó en el pasado. Y yo creo con todo mi corazón que los milagros todavía están disponibles para nosotros. Solo tenemos que buscar al Señor, clamar, creer en el milagro. Promesas para nosotros que debemos vivir como discípulos de Jesús. Las señales dan testimonio de la presencia de Dios entre nosotros, de la presencia del Señor habitando en nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijos. Son señales que nos convierten en un poderoso testimonio para la gloria del Señor. Es a través de la palabra practicada en nuestras vidas. Es a través de la manifestación de la palabra de Dios viva en nosotros que el mundo conocerá y sabrá que todavía hay un Dios que murió pero resucitó al tercer día, y sabrán que Jesucristo permanece vivo, sabrán que Él está a la diestra, a la derecha del Padre Todopoderoso, sabrán que el Espíritu Santo que fue enviado a la iglesia hace 2000 años todavía está con nosotros. Hermanos, todas las promesas, cada palabra de la Biblia está disponible para nosotros, pero debemos creer que cada día podamos vivir como la Biblia nos enseña, sabiendo que el Señor Jesús venció por nosotros y a través de su victoria Él nos ha hecho también vencedores, y no solo vencedores, sino más que vencedores por su amor, más que vencedores porque Él nos ha llamado, Él nos ha capacitado. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, al Señor Jesús, sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo es difícil, sí. ¿Está fácil vivir en ese periodo? No. Pero ¿vamos a desanimar? Tampoco. Seguiremos confiando en el Señor. Podemos todos los días al amanecer abrir nuestros ojos y ver que todavía está la pandemia, que todavía está el virus en nuestro país y en todo el mundo. Podemos ver todo el ejército enemigo. Y también podemos orar y decir: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, porque yo quiero ver. Y el Señor abrirá nuestros ojos y podremos ver lo que el Señor está haciendo también en nosotros y a través de nosotros. Amén. Yo quiero orar por tu vida. Y he sentido en mi corazón de orar por dos áreas específicas. Muchas personas se encuentran enfermas en este momento y han luchado duramente contra la enfermedad. Hay gente sufriendo con el coronavirus en nuestro país. Pero a veces con todo el tema de la pandemia uno se olvida que hay otras enfermedades. Hay personas en ese momento sufriendo con cáncer y con otras enfermedades terribles que para el hombre a veces no hay salida. Nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso que escucha nuestra oración y que todavía hace milagros. Y también quiero orar por personas que han perdido su trabajo en ese tiempo de dificultad, como también aquellos que ya estaban cesantes antes de la pandemia y que ahora está aún más difícil, tanto encontrar un trabajo como también poder sustentar a su familia. Creemos en el Dios que uno de sus nombres es Jehová Jireh, el Dios que provee, y creemos en la provisión del Señor. Amén. Así que queremos orar por tu vida en este momento. Señor, queremos, oh Dios querido, presentar, oh Dios amado, Señor, a cada persona, Señor, que ha luchado, Señor, contra alguna enfermedad, oh Dios, en este tiempo, Dios.
Señor, hay personas, oh Dios querido, que ya no saben qué hacer, no saben, oh Dios, a quién buscar. Señor, porque los doctores, oh Dios amado, ya han dicho, Señor, que no hay nada más que hacer. Señor, personas que han perdido, Señor, la esperanza, Señor amado, de que es posible, Señor, experimentar este milagro, Señor, y ser sanadas, oh Dios. Señor, oramos, Señor, por sus vidas, Señor querido, profetizamos, oh Dios, sanidad, oh Dios, sobre sus vidas, el cumplimiento de su palabra, Señor, que dice que usted ya llevó en la cruz toda nuestra enfermedad y todos nuestros dolores, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, oramos, oh Dios amado, para que la fe en el corazón, Señor amado, de nuestros hermanos, Señor, que sea renovada, Dios, en este momento. Señor, si la circunstancia, el momento, las personas han dicho que no hay salida, Señor, oramos, oh Dios amado, para que ellas crean, oh Dios, que si el mundo dice que no hay salida, si las personas dicen que no hay nada más que se pueda hacer, todavía, Señor, hay un Dios todopoderoso que puede, Señor, intervenir en su favor y hacer un milagro, Señor, en sus vidas. Señor, oramos, oh Dios amado, para que usted renueve, Señor, la fe, la esperanza, las fuerzas, oh Dios amado, de sus hijos, oh Dios. Creemos, oh Dios querido, que vamos, Señor amado, a conocer, oh Dios, testimonios, oh Dios amado, de milagros poderosos, oh Dios, en estos tiempos, Dios. Señor amado, oramos, Señor querido, para que usted, oh Dios, escuche, Señor, cada oración en este momento, que cada persona, Señor, que nos está acompañando en este momento y que ha luchado, Señor, contra alguna enfermedad, que usted, oh Dios amado, esté derramando gracias sobre sus vidas ahora y que usted traiga sanidad, oh Dios amado, sobre ellos. Señor querido, oramos también, Padre, por aquellos, papá, que han perdido, Señor, su trabajo, Señor querido, y muchos, Señor, que desde antes de la pandemia, Señor, ya no tenían trabajo. Señor, oramos, oh Dios querido, porque tu palabra dice, Dios, que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, y creemos, oh Dios amado, que tú vas a proveer, oh Dios, toda necesidad de tus hijos. Oramos, oh Dios amado, para que en este tiempo, Dios amado, Señor, que tu pueblo, Señor, pueda ver, Señor, tus manos, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor amado, siendo derramada sobre sus vidas. Oramos, oh Dios amado, para que más, oh Dios, que simplemente ir a la iglesia como estábamos acostumbrados, que podamos, Señor, en ese tiempo ser iglesia, Señor, y que podamos, oh Dios amado, ayudar a los que no tienen. Señor amado, que usted, oh Dios amado, esté tocando en los corazones ahora, que los que tienen ayuden a los que no tienen, Señor amado, y que podamos, Señor querido, juntos, oh Dios, vencer ese tiempo. Oramos, oh Dios amado, para que usted bendiga la economía de nuestro país, que usted, oh Dios amado, esté cuidando, oh Dios querido, de aquellos que perdieron su trabajo, como también de aquellos, Señor, trabajadores independientes que no han podido, Señor, salir a trabajar. Señor querido, oramos, Señor, porque creemos, oh Dios, que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. En ti, Señor, está nuestra confianza. Y oramos, oh Dios amado, para que no falte, oh Dios, el pan en ninguna casa, Dios querido, en nuestro país, oh Dios. Señor, que las familias sean bendecidas y que tú, Señor, seas el sustento, Señor amado, de cada hogar. Señor querido, oramos, oh Dios amado, para que usted traiga paz a cada corazón y que juntos, oh Dios, podamos vencer, Señor querido, esa dificultad y ese tiempo difícil. Señor querido, oramos, oh Dios amado, y pedimos, oh Dios, sus bendiciones sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Que usted, oh Dios querido, muestre, Señor, una vez más, Señor querido, tu amor y tu fidelidad sobre cada vida, Señor. Te agradecemos, Señor querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Alabamos al Señor por sus vidas. Glorificamos a Dios porque creemos en el milagro. Y si usted vive un milagro, si usted tiene algún testimonio para contar, entre en contacto con nosotros. Es un tiempo ese que estamos viviendo que necesitamos noticias buenas, que necesitamos saber lo que el Señor está haciendo. Por eso yo te invito, si usted ha vivido un gran milagro, hable con nosotros, entre en contacto con nosotros. Queremos saber lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Que el Señor te bendiga grandemente, que tu vida y toda tu familia sean bendecidas y más que vencedoras en todo lo que ustedes hagan. Que el amor de Dios Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con el Espíritu Santo esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.